Hola, muy buenas tardes. Rezamos un ratito juntos en este día. Volvemos a la lectura del Evangelio de San Mateo. Estamos ya en el capítulo 17. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que sale y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Es el segundo anuncio que hace Jesús de la pasión. Ya no especifica quiénes son las autoridades que lo van a hacer padecer, simplemente dice en manos de los hombres. Ya no interviene Pedro, como había hecho la vez pasada, y los discípulos sienten tristeza, quiere decir, de alguna manera que empiezan como a aceptar que esto va a ser así. Y se deriva este hecho con el acontecimiento en Cafarnaún, cuando llegan a ese pueblo, un pueblo chico donde todos se conocían, con lo cual es bastante comprensible que la actitud de Jesús respecto del impuesto iba a ser conocida y no hubiera sido bien visto que no pagara el impuesto del templo como una tradición del pueblo de Israel. El que no pagaba el impuesto era considerado casi un pagano, había que sostener el templo de Jerusalén. Acá ya uno puede celebrar, descubrir la delicadeza del corazón de Jesús. Podría simplemente haber dicho que no correspondía pagarlo y esperar a que la gente lo entendiera. Aparentemente se da cuenta que es necesario a veces, la verdad, ir como dosificándola. Ya llegará el momento en que vayan comprendiéndolo. Es una realidad que queda presente en las primeras comunidades, por eso probablemente Mateo nos trae este relato. Los cristianos que empiezan como a sentirse cada vez más lejos de la sinagoga, del culto, del templo de Jerusalén, y siguen dudando si tienen o no que pagar el impuesto. Y como también algunos miembros del pueblo de Israel consideraban que no había que pagar el impuesto al César, el impuesto al imperio romano, que era mucho más exigente que el del templo. El imperio romano no le cobraba a los ciudadanos romanos, por eso Jesús hace esta referencia. De todas maneras, el diálogo siguiente de Jesús con Simón, con Pedro, que le hace ver esta eh, realidad de que no es necesario o que no es justo que los hijos tengan que pagar un impuesto. También hace pensar en para qué era ese dinero. El dinero era para sostener el templo, para sostener una serie de sacrificios que se realizaban en el templo, contra los cuales va a declararse Jesús, o en todo caso los va a declarar finalizados o innecesarios, ese modo de ofrecerle sacrificios de animales a Dios como para acercarse a Él. Y está vinculado a la realidad del anuncio de la pasión, porque en realidad la búsqueda cotidiana de la voluntad de Dios en la vida de Jesús y en la vida de sus discípulos es lo que los hace hijos, y la búsqueda cotidiana de la voluntad de Dios en la vida de Jesús es la que lo conduce a la pasión. Y entonces uno podría decir, este es el sacrificio, ya no hacen falta otros sacrificios, y no hay que limitar la vida religiosa a una práctica cultural de determinados ritos en determinado momento o lugar. La vida religiosa es hacer sacro, esto significa la palabra, sacrificio,
hacer sagrado todo, toda la vida, todo lo que se hace, todas las decisiones, independientemente, no prescindiendo en nuestro caso de los ritos y del culto, pero en todo caso los ritos que tenemos, el culto que nosotros hacemos es fuente y origen, así lo conserva la Iglesia desde hace mucho tiempo en sus catequesis. La Eucaristía es fuente y origen de la vida cristiana. Y así es donde culmina también la vida cristiana. Cuando nosotros celebramos el culto o el sacrificio de Jesús, ofrecemos nuestro deseo de buscar cada día la voluntad de Dios, recibimos la fuerza para que eso vaya siendo posible en el camino cotidiano de nuestra práctica de la fe. Creo que hay varias cosas que podemos hoy pedirle a Jesús. Una es esta delicadeza suya para entender cuándo y de qué manera se va revelando la verdad, de qué manera a veces hay que tener paciencia con algunas actitudes y a veces hay que tener algunas actitudes con las que probablemente no estemos de acuerdo, pero que tienen que ver con la caridad, con el respeto a los tiempos de los demás. También que nos ayude a crecer en esta conciencia de que nuestra vida de fe se juega especialmente en lo cotidiano, en el trabajo de cada día, en los encuentros personales, familiares, comunitarios, en nuestro modo de vincularnos con los demás, con Dios y con las cosas que Dios nos ha regalado, más allá de nuestra participación en las celebraciones litúrgicas y en el culto en el templo. Que podamos crecer en esta conciencia y en esta alegría también de descubrir cómo en todas partes, en cualquier situación, podemos ofrecer un culto agradable a Dios, un sacrificio agradable a Dios, en cuanto hacemos lo posible para que la voluntad de Dios sea una realidad en nuestra vida, para hacer las cosas como Jesús las haría, en definitiva. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.